Episodio 1. El susurro en la capilla vacía. Nadie escuchó el primer susurro. Excepto Lucía. Tenía 19 años. El alma en ayuno y los ojos que todavía creían en milagros. Aquella noche, el convento entero dormía bajo un cielo sin luna. Todo era quietud. Todo, menos su corazón. Se despertó de golpe. No por una pesadilla, sino por algo peor, una voz que no sonaba en sus oídos, sino dentro de su sangre. Se levantó descalza, con el hábito pegado a la piel sudada, y bajó las escaleras hacia la capilla. La puerta crujó como si no quisiera abrirse. Y allí lo vio. El altar de piedra. Siempre frío. Tenía ahora una grieta vertical en el centro. Pero no era solo una fisura, era una herida. Sangraba luz. Una luz que no era celestial ni terrenal. Palpitaba. Respiraba. Como si algo al otro lado estuviera. Vivo. Lucía se acercó sin pensar. La fe la había preparado para arrodillarse. Pero no para esto. Extendiendo la mano temblorosa, tocó la grieta. Y entonces, el susurro entró. No se te ha dado el don. La voz era más antigua que las escrituras. Más suave que un beso. Más cruel que un juicio. Se te ha impuesto la maldición. Lucía cayó de rodillas, con las palmas abiertas sobre el suelo de piedra. Y sintió el ardor. En las manos. En la garganta. En el alma. La grieta seguía allí. Brillando. Sangrando. Como si el cielo hubiera sido rasgado desde dentro. Y entonces, sin que nadie más lo viera, el crucifijo del altar giró la cabeza hacia ella. Y lloró. Aquella noche, en el convento de Santa Agonía, Dios no habló con truenos. Habló con un susurro. Un susurro que no vino del cielo, sino de lo que quedó atrás cuando el cielo se cerró. Episodio 2. El sacerdote que no podía ver la grieta. El padre Elías despertó antes del alba. Como siempre, tenía el alma aferrada a la rutina y los ojos curtidos por la costumbre. Al bajar a la capilla, encontró a Lucía sentada sola frente al altar, inmóvil como una estatua hecha de duda y miedo. ¿Qué haces aquí, hija?, preguntó, con voz suave. Ella giró la cabeza con lentitud. Tenía los labios resecos y una sombra en la mirada. ¿La grieta? Sigue ahí. Elías frunció el ceño y avanzó hacia el altar. No vio nada. Ninguna fisura. Ninguna luz. Solo piedra. Piedra santa y fría. Lucía se levantó bruscamente. Se acercó al altar y apoyó la palma sobre donde había estado la herida. Anoche sangraba. Padre. Sangraba luz. El sacerdote respiró hondo. Luego se arrodilló junto a ella, tomándola de las manos. Hija, a veces el fervor se disfraza de visión. El demonio también susurra. Lucía apartó la mano. Ese susurro no fue del demonio. Fue más antiguo, más triste. Elías no respondió. Pero al marcharse, notó algo que no quiso admitir. La cruz sobre el altar tenía una gota reseca bajo los ojos, como si hubiese llorado. Esa noche, el padre Elías no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía un murmullo detrás del silencio. Un murmullo que no estaba afuera. Estaba dentro de él. Y cada vez sonaba más claro. Episodio 3. El evangelio que se reescribió solo. La biblioteca del convento era un santuario de polvo y olvido. Pocas hermanas se aventuraban allí. Y menos aún tocaban los libros más antiguos. Esos que ni los ángeles parecían recordar. Lucía regresó allí al tercer día, empujada por el susurro que aún la habitaba. No buscaba respuestas. Buscaba una señal. La encontró. Un evangelio encuadernado en cuero viejo y cubierto de ceniza. No tenía título. No tenía autor. Pero cuando lo abrió, las letras comenzaron a aparecer solas. Como si una mano invisible escribiera desde el otro lado del velo. Y el susurro abrirá carne sobre el altar. Y de la carne nacerá la revelación que destruirá los himnos. Lucía sintió un escalofrío que le atravesó los huesos. No era un texto bíblico. No era nada que hubiera leído jamás. Cada palabra nueva que surgía en el pergamino parecía devorar una parte de su cordura. Esa noche, decidió leer el pasaje en voz baja durante la misa nocturna. Lo hizo con voz temblorosa, pero firme. Y al pronunciar la última palabra, el órgano se apagó solo. Los cánticos se detuvieron como si el aire se hubiera hecho espeso. Las velas comenzaron a parpadear violentamente. Algunas explotaron. Una de las hermanas cayó de rodillas. Otra gritó. Nadie sabía por qué. Nadie entendía. Pero Lucía sí. La grieta no solo estaba en la piedra. Ahora se abría también en las voces. Episodio 4. Las lágrimas que no eran agua. Las hermanas evitaron hablar del incidente. Lo atribuyeron al estrés, al incienso, a la sugestión. Pero por dentro, el miedo comenzaba a rasguñar. Lucía fue la primera en notarlo.
El crucifijo del altar no había vuelto a su posición. Seguía mirando hacia ella. Y lloraba. Pero no eran lágrimas. Eran gotas espesas, oscuras, que caían lentamente por el rostro de Cristo tallado. No olían a incienso ni a aceite santo. Olían a hierro, a herida abierta, a carne. La Madre Superiora, al enterarse, ordenó limpiar la figura. Pero ninguna hermana pudo tocarla. Cada vez que lo intentaban, sentían un ardor en las palmas, como si la imagen ardiera por dentro. Lucía se ofreció, subió al altar, tomó un paño blanco y limpió el rostro del Cristo. El paño quedó manchado de rojo, pero no era pintura. Esa noche, soñó con el mismo rostro, no tallado, vivo. Le hablaba sin mover los labios, solo con los ojos. No fue él quien lloró primero. Lucía se despertó con el paño aún en la mano. ¿Y la mancha? Seguía fresca. Desde ese día, el altar quedó vacío. El crucifijo fue retirado. Pero las lágrimas comenzaron a aparecer en otras partes. Sobre las paredes. Sobre los espejos. Incluso en los ojos cerrados de las hermanas mientras dormían. Algo lloraba dentro del convento. Y cada lágrima traía consigo un nuevo susurro. Episodio 5. El espejo que devolvía lo eterno. El espejo del pasillo norte siempre había estado allí. Antiguo. Agrietado en una esquina. Sin marco decorativo. Las hermanas lo evitaban por costumbre. Como si su reflejo no ofreciera consuelo ni corrección, sino juicio. Lucía pasó frente a él después del rezo de la mañana. Pero no se vio a sí misma. Vio la capilla. No la capilla actual, sino otra. Más antigua. Más sombría. Con un altar cubierto de carne. No de piedra. Con figuras sin rostro cantando un himno sin boca. Retrocedió bruscamente. El corazón golpeándole el pecho. Parpadeó. Y allí estaba su reflejo. Normal. Humano. Pero los ojos. Sus ojos aún miraban con miedo. Esa noche, volvió sola al espejo. Lo enfrentó. Esta vez, el reflejo no tardó en cambiar. Vio a una niña, ella misma, con el hábito manchado de sangre, rezando en un idioma que no conocía. Mientras detrás de ella la grieta del altar se abría como una boca hambrienta. El susurro llegó con fuerza. Todo espejo recuerda lo que la carne olvida. Lucía tocó el vidrio. El frío la quemó. Dejó una huella. Pero no en el cristal, en la visión. La niña se volvió. La miró. Y habló. Tú no abriste la grieta. Lucía, tú naciste de ella. La imagen se rompió sola. El vidrio estalló sin hacer ruido. Miles de fragmentos quedaron colgados en el aire. Como si el tiempo los contuviera. Una de las hermanas la encontró de rodillas. Frente al marco vacío. Con las manos sangrando. Lucía no lloraba. Reía, pero no con su voz. Con la voz del susurro. Episodio 6. Las que empezaron a escuchar. Al principio, fueron murmullos aislados. Una hermana escuchó su nombre al limpiar el coro. Otra. Una frase en latín antiguo flotando desde el pozo del claustro. Ninguna se atrevía a contarlo. Pero todas lo sentían, algo estaba despertando entre los muros. La hermana Eugenia fue la primera en confesarlo. No era un pensamiento mío, dijo, temblando. Era como si alguien hablara con mi fe. La Madre Superiora la obligó a guardar silencio, temerosa de que el pánico creciera. Pero ya era tarde. Las paredes comenzaban a resonar con un eco que no obedecía a ningún sonido humano. Lucía caminaba entre ellas como si supiera lo que venía. Cada día más pálida, más ausente. Ya no comía, no dormía. Se detenía frente a las paredes, tocándolas con devoción, como si escuchara algo. Hermoso. ¿Qué escuchas?, le preguntó una novicia. Lucía sonrió con ternura aterradora. La verdad, no entra por los oídos, entra por las grietas del alma. Esa noche, una hermana desapareció. Su cama intacta, sus ropas dobladas. Lo único fuera de lugar, una línea de sangre desde la almohada hasta la pared. La buscaron por todo el convento, pero fue inútil. Hasta que una novicia gritó. Señaló un mosaico en el refectorio. Allí, entre las baldosas, alguien había insertado un ojo humano, aún húmedo, y debajo, escrito con sangre. Solo escucha quien ya no puede cerrar los ojos. El convento se sumió en el pánico. Las rezadoras callaron. Las campanas no volvieron a sonar. Pero Lucía sonreía, porque sabía que el susurro ya no era suyo. Era de todas. Episodio 7, donde la carne empezó a desgarrarse. El convento ya no era un lugar de recogimiento. Era una cáscara a punto de quebrarse. El silencio, antes sagrado, ahora pesaba como una lápida suspendida en el aire. Las hermanas caminaban con rosarios que temblaban entre sus dedos. Algunas rezaban sin mover los labios.
Otras se encerraban en las celdas, con las puertas marcadas por símbolos dibujados en sangre menstrual o con ceniza de santos rotos. Lucía ya no hablaba. Solo observaba. Y en sus ojos había algo que ninguna oración podía limpiar. Fue la hermana Adela quien gritó primero aquella tarde. Estaba en el jardín, cortando hojas para infusiones, cuando notó algo moverse bajo su piel. Pensó en un espasmo. Pero entonces su brazo comenzó a inflarse, como si una fuerza interna empujara desde los huesos. Cayó de rodillas. Rasgó la manga del hábito. Y lo vieron todas. Una grieta. No en la piedra. En su carne. Se abría lentamente. Desde el hombro hasta la muñeca. No sangraba. Pero ardía. Como si su piel recordara el altar. El padre Elías fue llamado con urgencia. Miró la herida y retrocedió como si hubiera visto un milagro profano. Murmuró una oración. Pero las palabras se deformaron al salir de su boca. Lucía apareció entonces. Se arrodilló frente a Adela. No tocó la grieta. Solo susurró. No temas. No es castigo. Es apertura. Adela lloró. No de dolor, sino de alivio. Esa noche, otras comenzaron a desgarrarse. No con gritos, sino con cantos. Como si sus cuerpos fueran partituras vivas que alguien, algo, estuviera reescribiendo. Y en cada grieta, se escuchaba un eco. Un eco que no venía de Dios, sino de algo que él mismo había sellado y olvidado. Episodio 8, la misa que no fue escrita por humanos. A la mañana siguiente, las campanas no sonaron, pero las hermanas acudieron igual a la capilla, como si una voz invisible las hubiera llamado, como si sus cuerpos recordaran una cita que el alma aún no comprendía. Lucía ya las esperaba, de pie frente al altar vacío. Sus ojos estaban cerrados, y sin embargo, todo en ella parecía ver. Una a una, las hermanas se sentaron en los bancos. El padre Elías no estaba. Nadie preguntó por él. Fue entonces cuando Lucía alzó los brazos. No con poder, con entrega. Y comenzó a hablar. Pero no era su voz. Era un canto compuesto por siglos de silencio. Una letanía que no tenía palabras, pero que llenaba los oídos como si cada sonido fuera pronunciado dentro del pecho. Las hermanas comenzaron a llorar. Sin saber por qué. Sobre el altar. La piedra volvió a abrirse. La grieta sangraba luz. Del suelo brotaron líneas, como raíces brillantes que dibujaban círculos. Símbolos. Escrituras imposibles. Nadie los reconocía, pero todos sabían lo que decían. Esta es la misa antes del verbo. La misa de lo que fue callado. Lucía cayó de rodillas. Y las demás la imitaron. No por devoción, sino porque sus huesos así lo exigieron. El susurro llenó la capilla. Entraba por los poros, por las grietas de la carne, por los recuerdos olvidados. Entonces, del fondo del pasillo, se escuchó un lamento. Era Elías. Avanzaba lentamente, el rostro cubierto por una tela negra. Al llegar al altar, se quitó el velo. Sus ojos no estaban. Ahora puedo ver, dijo. Y se unió al canto. Una misa sin hostia, sin pan, sin vino, solo grietas, luz y memoria. Episodio 9, el día que el tiempo empezó a retroceder. Algo cambió después de aquella misa. No en la capilla, en el convento, en el aire, en las horas. Las campanas volvieron a sonar, pero a deshora. 3 toques a medianoche, uno solo al amanecer. Y al mediodía, un repique que nadie escuchó, salvo las sombras. Lucía se despertó una mañana con las manos cubiertas de tierra fresca. No recordaba haber salido, pero sus uñas estaban llenas de barro. En su celda, las velas goteaban hacia arriba. Las sombras se proyectaban antes de que los cuerpos se movieran. La hermana Clara miró por la ventana del claustro y vio algo imposible. El sol salía. Al oeste. Los relojes se detenían. Luego giraban hacia atrás. Las oraciones escritas en los muros comenzaron a borrarse solas, letra por letra. Pero no desaparecían, se despegaban de la piedra. Flotaban en el aire y se disolvían en los labios de quienes no querían rezar. Padre Elías escribió con ceniza sobre el altar. El verbo no fue lo primero. Fue el intento. Esa noche, el susurro habló en todos los sueños. Un solo mensaje, repetido en cada celda. La grieta no se abrió en la piedra, sino en la historia. Lucía despertó gritando un nombre que nunca había oído. Un nombre que, al pronunciarlo, hacía temblar el suelo. Efraim. Elías cayó de rodillas al oírlo. Su boca sangró. Una de las hermanas se desmayó. Otra comenzó a caminar hacia atrás, sin control. En la biblioteca, los libros comenzaron a escribirse de nuevo. No con tinta, con fuego lento. Y las páginas no contaban lo que había sido, sino lo que nunca debió recordarse.
Episodio 10. Las revelaciones que juzgaban el alma. Después del nombre, vinieron las visiones. No sueños. No alucinaciones. Visiones puras, talladas en el aire mismo del convento. Lucía despertó una madrugada y encontró en su celda una figura parada junto a su cama. No tenía rostro, pero cada curva de su silueta estaba hecha de escritura viva. Letras flotantes que cambiaban con su respiración. ¿Eres Ezraim?, susurró ella. La figura no respondió. Solo levantó una mano. Y el muro detrás de Lucía se abrió como una página. En él apareció escrito todo lo que ella jamás había confesado. Pensamientos, deseos, miedos, dudas, pecados silenciosos. Lucía lloró sin lágrimas, porque entendió que no era un juicio, era una lectura. En la capilla, el padre Elías comenzó a recitar pasajes que nadie reconocía. Versículos que hablaban de un Dios antes del Dios, de un reino anterior al paraíso, de una lengua que no fue hablada sino sentida. Las hermanas lo escuchaban con el alma desnuda, y algunas no resistían. La hermana Camila gritó al tercer versículo. Corrió hacia el altar, arrancó su velo, y cayó de rodillas mientras la piel de su espalda se abría sola, dibujando palabras en carne viva. Las otras huyeron, pero Lucía se acercó, leyó la carne, la entendió, y repitió en voz alta: Él no viene a juzgar, Él viene a recordar lo que quisimos enterrar. Las velas estallaron, los vitrales lloraron, y el cielo, al mediodía, se oscureció como si la noche quisiera volver antes de tiempo. Desde ese día, cada hermana tenía un fragmento de revelación sobre su piel. Algunos visibles, otros se manifestaban cuando el alma flaqueaba, porque la grieta no buscaba castigar, buscaba mostrar, y ya nadie podía esconderse. Episodio 11. Cuando las oraciones comenzaron a responder, la Madre Superiora fue la última en rendirse al silencio. Durante semanas había cerrado los ojos, los oídos y la boca. Se mantenía firme, dictando rezos antiguos, ignorando las grietas, las visiones, los cánticos nuevos que florecían desde los muros. Pero aquella noche, al arrodillarse para su oración nocturna, algo respondió. No fue una voz, fue la oración misma. Las palabras se devolvieron, cambiaron de forma en sus labios, y al final, fue ella quien las escuchó pronunciadas por una boca que no era suya. Madre de la fe, tú también estás desnuda, le dijo el eco. Ella se puso de pie de golpe, el rostro bañado en sudor frío. Encendió todas las velas de su celda, pero la sombra seguía allí, no proyectada por la llama, proyectada por su conciencia. El convento entero temblaba en sus cimientos. Las campanas sonaban solas, las ventanas susurraban versículos jamás escritos. Y en la sacristía, el cáliz rebosaba, no de vino, sino de lágrimas. Lucía convocó a todas. Ya no era la novicia inocente. Ahora caminaba como si la piedra la obedeciera. No más misa, dijo. Esta vez, Él hablará sin intérpretes. Todas se reunieron en círculo, incluso aquellas con grietas abiertas en la carne, incluso aquellas que ya no tenían lengua. El padre Elías llegó último, caminando como un ciego que ha visto demasiado. Lucía extendió los brazos. Y entonces ocurrió. Las oraciones empezaron a responder. No desde el cielo, desde dentro de cada una. Gritos que eran versos, llantos que eran traducciones, suspiros que eran nombres olvidados por los profetas. Una hermana explotó en luz, otra cayó en éxtasis, pronunciando en lenguas ya extintas. Una tercera murió sonriendo. La Madre Superiora, al fin, se arrodilló, y por primera vez, rezó, sin palabras. Episodio 12. Cuando la grieta tocó el mundo. La mañana siguiente no fue una mañana. El sol salió sin luz. El cielo no era azul, ni gris, ni negro. Era carne. Un inmenso lienzo de piel temblorosa cubría el firmamento. Y latía. El convento se estremecía con cada pulsación del cielo. No había viento, pero los árboles se inclinaban. No había truenos, pero las piedras se quebraban. La grieta ya no era un símbolo. Era una herida abierta en la realidad. Lucía despertó sin abrir los ojos. Ya no los necesitaba. Caminó hacia la capilla guiada por algo más antiguo que la fe. Algo que ahora también caminaba en ella. Las hermanas esperaban. Algunas flotaban en silencio. Otras se deshacían en polvo cada vez que decían amén. El padre Elías ya no tenía rostro. Lo había entregado la noche anterior, diciendo, un rostro es un límite. Y yo ya no necesito fronteras. Lucía subió al altar. La grieta, inmensa, ocupaba toda la pared del fondo. De ella salía un sonido que no podía ser escuchado con los oídos. Era un lamento que acariciaba el alma. Y luego la arrancaba del cuerpo. Una a una,
Las hermanas entraron en la grieta. No caminando, fundiéndose. Y cada vez que una desaparecía, algo en el mundo exterior cambiaba. En un hospital de Roma, una virgen de yeso se quebró en llanto. En una iglesia abandonada de Quito, el polvo formó palabras sobre el altar: no me reces. Mírame. La Madre Superiora se acercó a Lucía y la besó en la frente. Ya no tenía lengua, pero el beso dijo más que cualquier bendición. ¿Y tú?, preguntó una voz dentro del templo. ¿Tú también cruzarás? Lucía no respondió. Solo abrió los brazos. Y entonces la grieta la abrazó. El altar quedó vacío. Pero el mundo ya no era el mismo. Episodio 13. Lo que respiraba al otro lado. No hubo más registros. Ni sonidos. Ni tierra firme. Solo el crujido suave del alma al desdoblarse. Lucía no cayó ni flotó. Fue absorbida por una suavidad imposible. Como si la grieta no fuera un umbral, sino un útero. Del otro lado, no había oscuridad ni luz. Había conciencia, pura, desnuda, ardiendo en comprensión. Todo hablaba. Y nada tenía boca. Los nombres antiguos danzaban entre los pensamientos. Ezraim, Eloce, Beltaar. Cada uno pesaba como una eternidad entera. Y Lucía, por primera vez, entendió que nunca había sido una novicia, ni una elegida. Había sido un eco de algo que aún no había nacido, pero que ya recordaba su propio final. El paisaje era inestable. Carne que cantaba, rocas que lloraban, espíritus que tenían forma de plegaria interrumpida. Y en el centro, suspendido en el vacío, aquello que la grieta ocultaba, un corazón inmenso, latiendo sin venas, sin cuerpo, sin creador. Cada latido era un lenguaje, cada silencio entre ellos, una muerte. Lucía quiso hablar, pero su voz no era necesaria. Ella ya estaba siendo traducida. Sus pensamientos se convertían en luz, su memoria en alimento. Entonces lo vio, no a Dios, sino a lo que vino antes. Una figura hecha de 1000 rostros. Algunos humanos, otros no. Algunos lloraban, otros reían, pero todos la miraban a ella. Tú llevaste la grieta contigo, dijo la figura sin sonido. Tú eres la grieta. Lucía cayó de rodillas, pero el suelo la rechazó. No se trataba de adoración, se trataba de revelación. Y la revelación no se arrodilla. El corazón del centro se detuvo. Y con él, todo lo que existía, recordó que estaba a punto de comenzar. Episodio 14. El latido que regresó al mundo. El corazón suspendido en la nada se detuvo. Y el mundo tembló. No con terremotos ni tormentas. Tembló en su estructura invisible, en los sueños de los niños. En las plegarias de los moribundos. En los relojes que se negaron a marcar la siguiente hora. La grieta no desapareció. Se multiplicó. Surgió en los muros de iglesias abandonadas. En las venas de los fieles. En los espejos de quienes aún creían rezar en silencio. Lucía no volvió. No con cuerpo. Volvió como latido. El padre Elías fue el primero en sentirlo. Cayó en medio del claustro. Las manos sobre el pecho. Llorando fuego. Las hermanas corrieron a asistirlo. Pero no podían tocarlo. Cada vez que lo intentaban, sus propias manos se transparentaban. Está viva, dijo Elías entre espasmos. Está viva en todo lo que aún late. La Madre Superiora se encerró en la sacristía y escribió una sola frase en el suelo con sangre: no somos su templo. Somos su respiración. Fuera del convento, el mundo empezaba a ver los signos. En Jerusalén, una cruz sangró desde adentro. En La Paz, una hostia consagrada se volvió carne real en la lengua de una niña muda. En Tokio, un bebé recién nacido susurró un versículo inexistente antes de su primer llanto. No hay cielo que no haya sido desgarrado. Las noticias no entendían. La ciencia no encontraba causa. Pero las almas recordaban. La grieta había regresado. Pero ya no como herida, sino como ritmo. Y todo lo que vivía, todo lo que recordaba, todo lo que alguna vez había rezado, comenzaba a latir al compás de aquello que Lucía había despertado. Episodio 15. El último susurro. El convento ya no existía como lugar. Era memoria. Era eco. Y era umbral. Las hermanas, dispersas por el mundo, sentían la presencia de Lucía cada vez que algo inexplicable latía dentro de ellas, un rezo sin palabras, un temblor en el pecho, una lágrima que no dolía. El padre Elías desapareció al amanecer del 7º día. Dejó atrás una túnica vacía y una cruz invertida en ceniza. Nadie lo lloró. Nadie se atrevió a nombrarlo. Porque nombrarlo era aceptar que había cruzado más allá de la grieta, sin regresar. La Madre Superiora fue la última en hablar. Reunió a las pocas que aún recordaban. Les dijo: el cielo no cayó. Fue abierto. Y lo que salió no fue castigo,
sino verdad. Esa noche, los vitrales de la antigua capilla estallaron solos, no en pedazos, en revelaciones. Cada fragmento brillaba con escenas imposibles, una virgen sin velo besando a una niña cubierta de llagas, un ángel enterrando su propia espada, Lucía, con la boca sellada, mirando directamente al lector de este mundo. Porque ahora, la grieta ya no estaba en muros ni cuerpos, estaba en las palabras. El último susurro no se escuchó, se leyó, apareció en cada Biblia abierta, en cada carta jamás enviada, en cada pensamiento antes de dormir. No me busques en el cielo, estoy en lo que se rompe. Y con eso, el cielo no se cerró, se volvió carne, y la carne, al fin, comenzó a recordar lo que había sido antes del primer amén.